Se habló también de reforma universitaria. La idea básica ahí es que las universidades investiguen. Yo recuerdo una reunión hace un tiempo con la gente de Cooperación Internacional de la UNI cuando se repartió parte del dinero de Montesinos, del FEDADOI, 1 millón de soles por universidad. Prácticamente llorando la gente, que le costaba mucho conseguir acceso al financiamiento y sabía concursar y podía conseguir recursos adicionales cuando habían otras universidades públicas que ni siquiera sabían llenar un formulario. El alumno, la idea es que participe menos en elecciones muy frecuentes, en nuestra opinión, lo que politiza al alumnado. La idea no es que no haya vida política en la universidad. Yo estudié en la Universidad del Pacífico en los 80 y era pecado hablar de política, eso me parece que está mal. Pero parar en elecciones y en politiquería creo que tampoco tiene mucho sentido. Y que haya requisitos más exigentes para ser profesor. Y después becas. Discutíamos con las personas que me acompañan, que están acá, un ex funcionario del Banco Mundial, 3 profesores y un ex alumno de la UNI que ha diseñado un sistema de matemáticas diferente, de enseñanza de matemáticas diferente. Hay un fondo de becas para estudiar fuera de nuestro país hace años. Se creó, tiene 50 millones de soles. No se ha utilizado y ahora tiene 58 millones de soles. Y la gran discusión era cómo se asignan las becas. Hace 2 años pasé por el Ministerio de Economía, propusimos que fuera la Comisión Fulbright la que asignara las becas y no se quiso que fuera la Fulbright. La Ford tampoco. Ahora estamos viendo si es que vuela la idea de que en un ranking internacional de universidades, si te admite una universidad, inmediatamente se te asigna la beca. Pero no podemos perder tanto tiempo en esas discusiones bizantinas. Cualquiera de los 3 esquemas funciona bastante bien. Eso quería resumir el plan, y ese es el resumen del plan. Les insisto, el plan está en www.ppk.pe, está costeado el plan de educación y está financiado el plan de educación. Quisiera regresar a una idea fuerza. Para conseguir mejoras de calidad y reducir la disparidad de la calidad, el centro del universo es el profesor que está en el aula. Y todo el plan se tiene que diseñar para que el profesor que esté en el aula le vaya mejor. Una gran discrepancia que tenemos con la ley de carrera magisterial vigente es cómo se evalúan los profesores. El desempeño de los alumnos, que debería ser crucial, no es parte de la evaluación. ¿Cómo es que los profesores se desempeñan en el aula? Tampoco. ¿Qué opinan las madres de los profesores? Tampoco. Yo no sé mucha econometría, pero sé lo suficiente como para que si me dan una buena base de datos, yo les puedo decir qué parte del mejor desempeño de los alumnos tiene que ver con el profesor. Esa debería ser una de las partes centrales de la evaluación. Regresando a carrera magisterial, yo participé en el Congreso de la discusión sobre la ley y al final era Chang contra Cabanillas y el APRA contra el SUTEP. La ley se motivó por consideraciones políticas. La ley del profesorado también tiene meritocracia, también tiene evaluación. ¿No sería mejor tener una sola ley con un esquema de evaluación más moderno, con un esquema de evaluación más eficiente y con un esquema de capacitación más serio? Lo dejo ahí y sigo desde acá en la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al representante de Solidaridad Nacional, Francisco Delgado de la Flor. Muy buenas noches. Quiero primero agradecer a la Universidad de Ingeniería y al Colegio Regional de Profesores del Perú, de Lima, por haber propiciado y por haber organizado esta importante reunión. Creo que la educación en el Perú está en crisis, y está en crisis hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y desgraciadamente los gobiernos de turno no han hecho nada por mejorarla. Pero sin embargo todos ellos proponen al inicio de una campaña electoral que van a priorizar la educación, y sabemos la experiencia que nos ha ocurrido durante los últimos 3 años, que eso es letra muerta. Esperemos que esta vez sí se acuerden de la educación en el Perú y podemos tener ese 6% que hasta ahora se nos pronostica del PBI, y que podemos tener también una educación de calidad y que no estemos en la cola dentro de la evaluación de universidades y dentro de la evaluación del rendimiento estudiantil, como es lo que ocurre hasta ahora. La educación sirve para asentar una democracia, la educación sirve para traer paz, la educación sirve para hacer mejor el Perú. Y creo que ahí está el problema, que a los políticos no les interesa la democracia, sino otros lados más bastardos de la cosa. Creo que a los políticos no les interesa la paz, porque medra conforme hay más ruido, más polémicas, y lo estamos viendo en lo que ocurre en estas elecciones.
y a los políticos tampoco les interesa el Perú. Entonces creo que cuando escojamos a nuestro presidente, cuando escojamos a nuestros congresistas, debemos tener en cuenta mucho de esto que es lo que ha pasado en el Perú en los últimos tiempos. Para mí, si la educación está en crisis, si esta educación se debate en múltiples planes y diagnósticos que nunca se hacen realidad, lo que tenemos que hacer es encontrar un cauce que haga que sea una realidad. No nos ayuda necesariamente el crecimiento explosivo, pero hemos visto que se ha adelantado mucho con una carrera de profesores, con una meritocracia, pero falta mucho que hacer. Indudablemente hay que rehacer estos trámites, evaluarlos y verlos cómo es que se han producido, pero no podemos negar que algo se ha hecho, y tampoco podemos negar que la tarea actual significa solidarizarse con los profesores. La tarea actual significa dignificar a esta carrera docente de magistrados, de maestros, que durante este tiempo se ha visto sujeta a una serie de maltratos y de luchas entre el SUTEP, el ministerio, etc. Y que hoy día ser maestro no significa una dignidad. Un hecho palpable es que según las estadísticas, hace 15 años el 22% de los que entraban a la universidad querían ser maestros, querían entrar al magisterio. Y hoy día eso ha disminuido al 9%. Es decir, no se ha dignificado esta carrera, y creo que una de las cosas prioritarias que propone Solidaridad es esa dignificación de la carrera magisterial, no solamente en los colegios, sino también en las universidades. ¿Qué significa dignificar estas carreras? Significa dar mayor sueldo, sueldos apropiados, significa dar mayores posibilidades de que los profesores puedan capacitarse, significa darles alicientes para esa capacitación, significa apoyarlos en una serie de reformas sociales que pueden producir. Eso es dignificación de la carrera magisterial, y eso es lo que propone Solidaridad con Lucho Castañeda a la cabeza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. La agrupación adelante con su representante Walter Puelles Navarrete. Bueno, muchas gracias por la invitación al Colegio de Profesores de Lima. Primero, para hablar en el campo de la educación, yo quiero definir el problema de la educación. ¿Cuál es el problema de la educación? Yo creo que hay tres formas de ver este problema. La primera es la tradicional, que nos dice a través de los exámenes internacionales que Perú, como en el fútbol, ocupa los últimos lugares, no solo exámenes internacionales, sino también los exámenes que se practican a los mismos docentes arrojan resultados poco satisfactorios. La segunda forma de ver cuál es la crisis de la educación, y fundamentalmente la educación estatal, es mirando cuál ha sido la evolución de la demanda en los últimos años. En los últimos años la tasa de matrícula en la educación pública ha caído de una forma importante, ¿no es cierto? Esto nos lleva a la conclusión de que la educación como un servicio, como un bien, tiene las características de lo que en economía se llama un bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Es un bien cuyo consumo disminuye cada vez que el ingreso de la gente aumenta. Es decir, en los últimos años el ingreso de las personas ha mejorado y el consumo de educación pública se ha reducido. Pero la última forma de ver cuál es la problemática de la educación en Perú es la siguiente: es la incapacidad que tiene el sistema escolar para transferir conocimientos útiles a las personas para superar el problema de la pobreza. En buena cuenta, el problema de la pobreza en el Perú es el reflejo de nuestro sistema educativo. Otra premisa que quería yo incorporar en este debate es el siguiente: la educación no es necesariamente sinónimo de escolaridad. La educación es el conjunto de conocimientos que la gente va acumulando, ¿no es cierto? Por eso algún economista llamó a este tipo de conocimiento una especie de capital que se acumulaba y le permitía un crecimiento.
Entonces, la fuente de donde provienen estos conocimientos no solamente son las escuelas, hay fuentes también no menos importantes como la familia o el trabajo mismo. Y me dio la impresión de que en los últimos, me da la impresión de que estos dos elementos, la familia y la educación y el trabajo, han sido o son soslayados por las políticas gubernamentales. La educación en casa es muy importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Estado o el gobierno incrementa el IGB para, qué sé yo, aumentar o fortalecer el presupuesto en educación, lo que en buena cuenta está haciendo de una u otra forma es debilitando el presupuesto de la familia, ¿no es cierto? Porque le está restando capacidad de gasto a la familia, y en ese consumo que está reduciéndose puede incorporarse muchos elementos, por ejemplo, bienes tecnológicos, una computadora. Si sube el IGB, evidentemente voy a tener mayores problemas para contratar el servicio del internet en casa. Lo mismo ocurre en el caso de las empresas, ¿no es cierto? Una política de inversión de las empresas agroindustriales en el norte, por ejemplo, pueden traer pueden traer tanta educación como cualquier sistema escolar. Por ejemplo, el caso del río Algoteo en la zona del norte ha sido una experiencia educadora muy interesante para los agricultores de la zona. Es decir, los agricultores han conocido nuevas formas de producir lo mismo de una forma más eficiente a través de una política de inversiones efectuada por la empresa privada. Luego, y para finalizar, lo siguiente, lo diré en mi próxima intervención, es definir un poco el rol del Estado. El rol del Estado básicamente tiene tres roles, ¿no? El rol regulador, que se encarga de, si la primaria tiene 5 años, la primaria 6 años, la secundaria 5 años, de regular todas las políticas y las leyes que deben actuar en el marco de la educación. Tiene también un rol subsidiario, que es el que permite que la gente que no tiene recursos pueda acceder a una educación. Pero el rol fundamental, y que si bien no está etiquetado con ese nombre, es muy fundamental, es el rol empresarial que tiene el Estado en la educación. Es decir, el hecho de producir bienes y servicios es, en buena cuenta, un rol empresarial. La propuesta nuestra es ir incorporando gestión privada dentro de esa figura del rol empresarial. Y aquí quiero acabar mi exposición de la primera parte, y la segunda parte, que es la propuesta en torno a esta idea de incorporar inversión privada dentro de la gestión pública, la dejaré para la segunda parte. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Fonavistas del Perú, señor Julio César Muñoz Sánchez. Muy buenas noches. Saludo a los organizadores de este evento y a la presencia y participación de mis colegas que estamos en esta digna mesa, y a todos los presentes. Un saludo especial del candidato José Antonio Ñique Lapuente, quien se encuentra de gira por el trabajo político que venimos realizando. Bien, en principio quiero manifestarles que concuerdo con la mayoría de mis colegas cuando hablan de que por la educación no se ha hecho absolutamente nada. Y no solamente el gobierno de turno, porque el gobierno de turno, acuérdense que viene gobernando ya en una segunda oportunidad, porque hace 20 años también gobernó. O sea, se puede decir que no ha habido políticas públicas acertadas desde los últimos 20 años, y de repente un poquito más atrás. Aquí en Lima nosotros podemos observar una deficiencia en la administración educativa.